Los que tengan sus ahorros en dólares, ustedes saben que antiguamente todo era, compramos, los que tengan sus ahorritos en dólares, vayan pensando a ver qué van a hacer, porque cada día te van a dar menos euros. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos daban 1.1 por el dólar, que casi nos daban un poquito más? Después ya era 1.1, ahora está en 80 y pico, mañana estará en 70 y pico, pasado en 30 y pico, y cada vez tendrás menos dinero en el banco. Ay, pastor, no me diga eso. Y yo que he trabajado 40 años en Bélgica, amigo, haceros tesoros en el cielo, porque allí no hay inflación, allí siempre hay bendición. Amén, hermanos. Dígame, hermanita. Bueno, aproveche ahora entonces. Los judíos que van a posiblemente subir el arca, no, perdón, El altar. el altar, ¿quiénes serían los A extremos nosotros, ortodoxos? sí, a nosotros como cristianos no nos afecta ni para bien ni para mal el hecho de que se haga o no se haga el templo. Nosotros somos el templo Amén. del Espíritu Santo de Dios. No necesitamos arca ni sacrificios porque ya Cristo murió por nosotros, pero ellos están en el Antiguo Testamento. Y si nosotros fuéramos judíos y no tenemos el Nuevo Testamento, sino solamente el Antiguo, pues lógicamente uno como judío quisiera tener su templo, porque los judíos solamente pueden tener un templo y en un mismo lugar, que siempre es Jerusalén. Ahora, en Jerusalén no todos los judíos son, entre comillas, creyentes ortodoxos. En Jerusalén hay homosexuales, en Israel hay ateos, en Israel hay de todo. Pero hay un amplio sector que se llaman los hasídicos, que son los ortodoxos, que son los que van vestidos estos de negro porque están de luto, que son los que sueñan con algún día volver a tener su templo, porque ellos rechazan a Cristo, ellos rechazan al Mesías del Nuevo Testamento, por lo tanto ellos lo que quieren es tener su propio templo para volver otra vez, como se hacía antaño, ¿no? Sí. Subir con las cabras, con las ovejas, con los bueyes, y esos son los judíos ortodoxos, que son los que quieren. Además te voy a decir una cosa, uno los ve así, pero son muy agresivos, ¿eh? Uno los ve así, pero cuidado porque son tremendamente agresivos, son tremendamente violentos y ya muchísimos de ellos van armados hasta los dientes. Este muchacho que me llamó el otro día de Israel me dice, están armados hasta los dientes. De hecho, a él le pidieron participar de esta revuelta que quieren hacer arriba en la explanada y él dijo no. Yo no voy a participar porque las armas de mi milicia no son carnales y no le entendieron. Pero él me dijo que es algo que se va a dar sí o sí. Y le dije, pero una pregunta, esta fue la pregunta que yo le hice a él. Ustedes saben que cuando suban arriba a la explanada del templo, si ustedes comienzan digamos, a guerrear, los otros también van a guerrear. Dice, están dispuestos a pagar el precio. Saben que el precio será altísimo, pero ahora o nunca. Eso nunca había pasado. Nosotros durante más de 20 años hemos ido a Israel y en Israel había una calma, una tranquilidad. Claro, esa calma y esa tranquilidad la aprovechaban los otros, porque un túnel o 750 kilómetros de túnel no se construye en 3 días. Era toda una infraestructura, era armamento, eran balas, era dinamita, eran armamento, y entonces son estos los ortodoxos, los que van. De hecho, ya muchos ortodoxos, los colonos, los famosos colonos que viven en zonas donde dice que han sido tierras quitadas a los palestinos, están saliendo con palos y con piedras y quemando casas y haciendo cosas tremendas, que eso no se cuenta mucho, pero también están haciendo de las suyas. Así que hay una guerra y hay un conflicto, pero es que lo natural que vemos es un reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual. Hay una guerra en el mundo espiritual brutal. Cada vez que el Señor ha estado a punto de hacer algo importante en la historia, siempre los demonios y los ángeles en el mundo espiritual han peleado, siempre, siempre. Otra pregunta más. La guerra que ahorita se está dando con Irán y todo, ya es, ¿verdad que no es aún la de Gog y de Magog? No, Okay. Gog, Magog, Mesed y Tubal, eso lo habla en Ezequiel capítulo 38 y 39 y tiene que ver con la batalla final, pero todo esto es simplemente un pequeño botón de muestra de lo que va a suceder. Desen en cuenta que, por ejemplo, en el ataque que hizo Hamás el día 7 de octubre murieron 1.200 judíos. Bueno, de las formas más horribles y atroces que se puedan ustedes imaginar. Pero fueron 1.200. Pero durante la guerra de Gog, Magog, Mesed y Tubal,
van a estar 7 meses enterrando muertos. De hecho, cuando llamamos el otro día a nuestra hermana Susana allí a Tiberias, ella nos decía, pastor, es que 7 meses van a estar enterrando muertos. Digo, sí, ya lo sé. Y 7 años quemando el armamento. Es decir, que lo peor está por venir. Esto es simplemente un pequeño botón de muestra de lo que va a suceder. Un pequeño botón de muestra. Un pequeño botón de muestra. Sí, esto no ha hecho más que empezar. Desde mi punto de vista, puedo equivocarme, el tiempo lo dirá, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Porque ganarás a uno, pero mañana se levantará el otro, y el otro del otro, y es continuamente uno detrás de otro. Así que son tiempos en los que no hay marcha atrás. Y sabemos que esto va cada vez a más, y cada vez a más, y cada vez a más. Irán le está pidiendo apoyo de satélites y de armamento a Rusia. China le ha dicho que cuenta con ellos. El de Corea del Norte, que le encanta apretar botoncitos, que es para él como tirar bombitas, un juguete, también se quiere meter en el ajo. Y estamos viendo cómo el mundo se está uniendo y poniendo cada pieza en su sitio para la gran batalla. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo el mundo, aunque no lo diga con palabras? Por favor, que venga alguien a arreglar este problema. Me da igual si es judío, musulmán, ateo, homosexual, de derechas o de izquierda, que venga alguien a solucionar. Y ese alguien, cuando aparezca, dice la Biblia que viene ofreciendo paz y seguridad. ¿Qué es lo que la gente quiere? Por favor, traigan paz, pónganse de acuerdo, firmen lo que tengan que firmar, que haya seguridad. Y él viene ofreciendo eso, pero después viene el palo. No nos dejemos engañar, no seamos ingenuos. Pero la batalla esa aún no ha empezado, gracias a Dios. ¿Alguna pregunta más? Hermana, dígame. La iglesia va a estar aquí cuando sea esto de la gran tribulación, o Mire, ¿qué va a pasar con la iglesia? Yo he dicho en muchas ocasiones, y no solamente en las redes, sino por ahí se escribió en su momento un libro que se llama el libro de escatología bíblica, donde yo digo, son datos, ¿no?, que la primera persona en la historia, la iglesia tiene 2000 años, pero la primera persona en la historia que dijo que la iglesia, que los cristianos no íbamos a estar en la gran tribulación o en ninguna parte de la gran tribulación fue un cura, un monje, como aproximadamente hace 150, 170 años, un monje, estudiando el Apocalipsis por su cuenta. Él dijo que la iglesia católica, no dijo de la iglesia evangélica, dijo la iglesia católica, porque para ellos la iglesia verdadera es la católica. Nosotros somos hermanos separados, ¿no? La iglesia católica, pues, no iba a pasar por la gran tribulación, porque para eso es la iglesia católica, ¿no? Entonces, un teólogo muy famoso llamado Scofield se atrevió a poner en la Biblia los comentarios de este señor. Y la gente que quería y apoyaba y respetaba mucho a Scofield, pues dijo, bueno, si Scofield dice que la iglesia no pasará ninguna parte de tribulación, pues debe ser que es verdad, porque este hombre entiende mucho de la Biblia. Y eso se fue traspasando de generación en generación. Pero los libros de teología, los cristianos a lo largo de la historia se preparaban para ser perseguidos, no para salir corriendo, ¿verdad? Entonces, la postura de que la iglesia no va a estar en ningún momento de la gran tribulación no se puede demostrar bíblicamente. Yo me convertí en una denominación que eso fue lo que me enseñaron. Y los versículos que te enseñan son los siguientes, uno de ellos. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Punto, ya está. Y cuando un día le pregunté a este señor, a este hermano, que me había dado ese versículo, le dije, pero bueno, Dios no nos ha puesto para ira, pero ¿para qué ira se refiere? Y me dice, no entendía lo que le estaba preguntando. Digo, porque la Biblia habla en Apocalipsis de 3 tipos de ira o de enfado, ¿no? La ira del dragón, la ira del cordero y la ira de las naciones. ¿A cuál ira se refiere el Señor que estamos exentos? Y no me supo contestar. ¿Y a cuál ira estamos? De la ira del Señor. Dios no está airado con nosotros. Nosotros somos su pueblo, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero si nosotros ahora mismo, en vez de estar aquí, en esta reunión en Bélgica, estuviéramos ahora mismo en Corea del Norte, estuviéramos ahora mismo en Irán, no podríamos hacer esta reunión. Bueno, la podríamos hacer, pero jugándonos la vida. Entonces, la iglesia nunca ha estado exenta de la ira de las naciones. De hecho, han muerto millones de hermanos nuestros en Irán, en Pakistán, en Arabia, en muchísimos lugares.
el diablo se ha ensañado contra los creyentes a lo largo de la historia? ¿O es que los cristianos que murieron en el siglo primero en la arena del circo romano, quemados, devorados por las fieras, eran peor cristianos que nosotros? Yo creo que es al revés. Yo creo que eran mejor que nosotros. Yo no sé si nosotros hubiéramos aguantado esa presión. No lo sé. Porque es muy fácil ser cristiano en Bélgica o en las Islas Canarias debajo de una cocodera, ¿no? Sí, claro. Sí, Muy sí, fácil pero ahora ser, nuestro muy cristianismo fácil. lo viviríamos así, abierto, sin miedo, abiertamente en Irán, por ejemplo. Ahora ha venido a España a vivir un matrimonio, él es argentino, ella es de Irán, ella fue musulmana, se convirtió, y han trabajado en Turquía durante muchos años evangelizando y ganando musulmanes, y ganaron unos cuantos en la iglesia clandestina. Ahora Turquía los ha deportado, les ha dicho que no pueden seguir predicando el evangelio allí, y les amenazaron que la deportarían a Irán. Claro, imagínate, una chica en las redes sociales, cristiana, yendo a Irán, nada más llegar al aeropuerto, ya te matan allí nada más llegar. Y se han venido a vivir a España, a Barcelona, para evangelizar y para enseñar a las iglesias a ganar musulmanes, cómo se habla con un musulmán, qué se puede decir, qué no se puede decir, etcétera. Y ellos hablan de que en Irán hay hermanos que están muriendo por la fe en el Señor. El otro día, quiero decirles que esta finca que estamos acondicionando en Alicante, hay un pastor de Perú, que yo lo conocí en Israel. Él vino para echarnos una mano, de hecho va a estar allí un mes trabajando, y me dijo, ¿puedo traer a mi hijo y a su esposa que viven en China? Viven en China porque fueron a hacer un doctorado, le dieron una beca, y han venido, y están allí el padre, el hijo y la nuera. Y le pregunté al muchacho, oye, ¿qué tal el evangelio? ¿Qué tal la iglesia en China? Y me dijo, bueno, la iglesia está, los hermanos en China estamos. Dice, de hecho, yo era miembro, yo asistía a una iglesia de 1000 miembros. Dice, pero hay muchos impedimentos. Y le digo, por ejemplo, ¿cuál? Y me dice, no se puede hablar de Apocalipsis en la iglesia. Digo, no, dice, no, prohibido. No se puede hablar del Apocalipsis, de la segunda venida de Cristo, del Armagedón, no se puede hablar. En las casas sí, en una reunión pequeñita sí. Pero los hermanos tienen un hambre de la palabra porque es imposible hablar del Apocalipsis. De hecho, tienen cámaras y personas del gobierno metidos en el culto, y en cuanto dices algo que no es correcto, desaparece. Y el hermano, no sé, desapareció, ya nunca más se le vio. Entonces sí, hay evangelios, pero el precio que tienen que pagar es tremendo. Y eso de evangelizar en las calles, totalmente prohibido, de puertas para adentro. Es decir, que no todos nuestros hermanos en Cristo están viviendo con la libertad que nosotros tenemos hoy en día. ¿Hasta cuándo vamos a tener esta libertad? No lo sé. No lo sé. Porque, por ejemplo, yo he sido vetado en YouTube, que hay ciertas cosas y palabras que no puedo pronunciar. Porque en el momento en el que las digo, no cierran el canal. Entonces tienes que andar con pies de plomo y decir alguna cosa de otra manera, utilizando otros términos, porque hay un algoritmo, hay una máquina que capta ciertas y determinadas palabras, y en cuanto las dice, ¡pum!, te caen encima. Es decir, que el cristianismo que tú y yo vivimos hoy en día aquí no es el cristianismo que todos nuestros hermanos están viviendo en todas partes del mundo. Hay muchos hermanos que están muriendo por la fe en el Señor. Y hay campos de concentración en Corea del Norte, y nos consta, de hermanos que están allí presos por la fe y por haber tenido un ejemplar de la Biblia, por ejemplo, en sus casas. Así que valoremos la libertad que tenemos y aprovechémosla, porque no en todos los lugares se tiene esta libertad. Amén, hermanos. Amén, pastor. Ahora, la iglesia, claro que va a pasar por problemas y dificultades, por supuesto, yo lo creo. Y además nos va a venir bien, ¿eh? Nos va a venir bien que nos aprieten un poco las tuercas. Sí, porque hay mucho relajo y mucha, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Bueno, ok. A ver si es verdad que eres cristiano. Porque la fe hay que probarla. La fe tiene que ser probada por el fuego. Entonces, si no te pones las pilas en tiempo de libertad, no te preocupes, que dice la Biblia que el juicio va a empezar por la casa de Dios. Y Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y no me digan a mí que no tenemos ninguna arruguita. Y no me refiero a las patitas de gallo. Arrugas espirituales, arrugas del alma. Y manchas que tenemos que ser tratados por el Señor todavía. Amén. Amén. Bueno, terminamos. No sé si alguien iba... Gracias, pastor. Aquí hay un muchachito que tiene un hambre del Señor tremendo. Desde que he venido no ha parado a hacerme preguntas de la Biblia. Dígame usted. ¿Por qué los palestinos quieren robarle el arca del pacto a los israelitas a la plaza de hacer la paz? Porque no comprendo por qué primero Israel atacó a Palestina
si ellos ya tienen un grande pueblo, tienen más de 12 tribus, que eso es muchísimo, y al mismo tiempo, ¿por qué es que les quieren hacer daño si no les hicieron nada de malo? Ok. Solo lanzaron unos cuantos misiles sin... Bueno, mira, déjame que te explique, porque vamos a separar un poquito las cosas, ¿ok? Mira, en el año 70 después de Cristo, ninguno de nosotros habíamos nacido, los romanos atacaron Jerusalén y la arrasaron. Y aproximadamente en el 123, 130 y pico, ya terminaron de destruir todo lo que era Israel y se produjo lo que se conoce como la diáspora. Es decir, los judíos comenzaron a ser esparcidos por todas partes del mundo. ¿En qué país no ha habido judíos? En todos los países ha habido judíos, ¿ok? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, después de la masacre tremenda que se produjo en Europa y por supuesto también con ellos, se decide que a esta gente, a este pueblo, a esta nación, se le tiene que dar un pedazo de tierra para que puedan vivir, porque en Europa no pueden estar. Y son todavía millones, aunque mataron a millones, pero ¿dónde los metemos? Entonces, las Naciones Unidas se hizo un acuerdo que ya se había decidido en la Primera Guerra Mundial, la famosa declaración de Balfour. Déjenme que les explique un poco. Déjale el micrófono a él, ¿sí? Miren, en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra estaba a punto de perder la guerra, porque se estaba quedando sin dinamita. Esto es historia, esto lo pueden leer ustedes en los libros. Entonces, a un científico judío se le pidió que por favor inventara algo que sustituyera la pólvora. Entonces, él comenzó a estudiar y descubrió que con la acetona y otros productos químicos, él podía sustituir lo que era la dinamita. Inglaterra ganó la guerra, ¿vale? Le ganó a Alemania, por cierto. Y cuando termina la Primera Guerra Mundial, se le dice a este científico judío, ¿cómo podemos pagarte el favor que has hecho por Inglaterra? Y él dijo, yo no quiero nada para mí. Yo lo que quiero es una tierra para mi pueblo. Y se firmó por la reina de Inglaterra la declaración de Balfour, donde se decía que a Israel se le iba a dar una tierra, en la tierra ancestral de sus antepasados. Eso nunca se cumplió. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los que ganaron, ingleses, franceses, etcétera, se repartieron las naciones que habían ganado. Por ejemplo, los franceses cogieron Argelia, los ingleses cogieron lo que se llamaba Palestina, etcétera. Ahora, ese país, por supuesto, estaba habitado. Había gente que vivía, que habían nacido allí. Algunos eran judíos, otros eran, entre comillas, palestinos. Pero esos palestinos realmente, ¿de dónde eran? Eran del país de al lado, de Jordania. Eran jordanos, ¿verdad? Entonces se hace una declaración que se dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a partir, vamos a darle un trozo pequeño a los judíos y un trozo más grande a los árabes. Las peores tierras, donde no había agua, donde los pantanos estaban infectados de mosquitos, donde había malaria, donde había de todo, estamos hablando hace 70, 80 años atrás, para los judíos, y tierras buenas para los árabes. Los judíos dijeron, está bien. Entonces un presidente llamado David Ben Gurión hace una declaración, que la pueden ver en internet, en blanco y negro, donde él declara la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente de hacer la declaración de independencia, es atacado por una serie de naciones árabes. Desde ese momento, desde 1948 hasta hoy en día, se han librado más de 7, 8, 9, 10 guerras, si no recuerdo mal. Los árabes nunca han querido que parte del territorio de lo que era de los ingleses también tuvieran una parte pequeña los judíos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que cada vez que hay una guerra, la desproporción es brutal. Buscan en internet, por ejemplo, no sé, la guerra del Yom Kippur, la guerra de los 7 días. ¿Cuántos atacaron a Israel? Por ejemplo, 1000 tanques de combate. Israel tenía ¿cuántos? 5. ¿Cuántos soldados le atacaron? 1.000.000. Israel tenía 50.000. Sí, una desproporción brutal. Lo que pasaba es que cada vez que Israel era atacado, Israel ganaba. Y no solamente ganaba, sino que se apoderaba de otros terrenos. Por ejemplo, de los famosos Altos del Golán. Los judíos no podían entrar a Jerusalén. Estaba totalmente prohibido para los judíos ir al muro a orar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que han pasado los años, Israel se ha convertido en una potencia tecnológica, en un país súper moderno, a pesar de lo que muchos piensen, que aquello no sirve para nada. Es un país con una tecnología brutal.
La mayoría de las cosas que utilizamos para la vida, como teléfonos, pendrive, etcétera, etcétera, todos lo han inventado esta gente. El 80% de los premios Nobel de medicina, de física, de química son judíos, en fin, un montón de cosas, ¿no? Vacunas, etcétera. Pero nunca los árabes han aceptado que exista el pueblo de Israel. Por ejemplo, en las constituciones de la mayoría de los países, y por ejemplo de los grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, etcétera, ellos no reconocen que haya un país llamado Israel. ¿Qué fue lo que pasó el día 7 de octubre? Había más de 15.000 gente de Gaza que todas las mañanas cruzaban unos controles, unos checkpoints, para ir a trabajar a las granjas agrícolas, para ir a trabajar a las casas de los judíos, ganando buenos sueldos que nunca iban a ganar ese dinero en su tierra, nunca. Después de años trabajando en esos kibbutz, ellos hicieron planos de cuánta gente vive aquí, si hay un viejito, si hay un perro, si hay una señora, si hay niños, si hay etcétera. Ellos fueron al grupo terrorista Hamas y le dijeron, mira, esta es la información que ustedes nos han pedido que traigamos. Yo he visto esos planos. Yo he estado con soldados israelíes en los kibbutz y me han dicho, mira, esto es lo que le encontrábamos a los que atacaron. Fíjate que tienen las calles, las esquinas. Por eso ellos entraban a una casa y no se iban, porque sabían que si viven 4 y hemos matado a 3, todavía queda 1. Y por eso se quedaban. Y si no sale, le prendo fuego. Y si no, a los que tenemos fuera, los torturamos hasta que salga el que está dentro, ¿no? Y un montón de cosas más. Entonces, Palestina no quiere... Los palestinos tienen 2 partidos políticos. Tienen Hamas y tienen la Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina ganó en Gaza, pero los de Hamas les atacaron, hicieron un golpe de Estado y los tiraron por el balcón, mataron a 100 y pico políticos de la Autoridad Palestina, y la Autoridad Palestina se tuvo que trasladar su sede central a la ciudad de Ramallah. Así que la Autoridad Palestina está en Ramallah con Mahmoud Abbas, y el grupo Hamas, que son más guerreros, tienen su sede en la ciudad de Gaza, ¿no? Allí en la costa. Jamás se van a poner de acuerdo. El día 7 de octubre, con toda esa información que recibieron, aprovechando que había una fiesta en el desierto a 1,5 kilómetros de la frontera con Gaza, mientras los chicos estaban drogados y borrachos y después de haber pasado toda la noche, reciben un ataque. En ese día lanzaron 2.000 cohetes y se infiltraron 3.500 palestinos, algunos de ellos terroristas, otros eran civiles, porque les ofrecían $10,000 por cada persona secuestrada y un apartamento. Entonces, claro, tú imagínate, yo estoy en paro, no tengo trabajo, no tengo nada, y me ofrecen $10,000 por un judío vivo o muerto, y hagan lo que quieran. Bueno, entraron como salvajes y se llevaron a gente, hicieron barbaridades para obtener esos $10,000. Nunca recibieron ni los $10,000 ni el apartamento. Entonces, ¿cuál sería la opción de Israel? Bueno, no hacemos nada. Pero claro, la gente de Israel que paga sus impuestos dice, ¿no nos van a defender? ¿No van a hacer nada? Si tenemos que estar aquí, que nos ataquen, que nos maten a los niños, que nos violen a las mujeres, que nos rompan las casas, los coches, ¿qué hacemos? No hacemos nada, nos tenemos que ir. Dijeron que no, que se querían quedar, y ahí empezó una guerra que abrió la tapa de todo esto que estamos viendo hoy en día, y es algo que no se va a poder nunca jamás llegar a un acuerdo. Porque cuando, por ejemplo, el presidente de España dice, bueno, lo que hay que hacer es el Estado palestino, la mitad del país para uno y la mitad del país para otro. Los otros, los de Hamas, dijeron, nosotros no queremos eso. Ustedes están empeñados los políticos europeos en que tenemos que partir el país en 2. Nosotros no queremos la mitad, nosotros queremos todo. Nosotros queremos todo el país, y que esta gente se vaya, o los matamos, o que se vayan, o que se ahoguen en el mar Mediterráneo, pero queremos todo. Entonces es totalmente imposible llegar a un acuerdo. No se va a llegar jamás a un acuerdo entre unos y otros. Es totalmente imposible. El único que puede solucionar esto es el Señor cuando Él venga. Entonces los judíos lo que están haciendo es defenderse de unos ataques. Si yo estoy en mi casa y me mandan cohetes, pues yo... Ahora, ¿qué ha hecho Israel? Israel ha invertido miles de millones en hacer lo que se llama la Kipá Barzel, la cúpula de hierro. Es decir, cuando tú me mandas un cohete, hay un sistema tecnológico muy avanzado que lo que hace es que detecta, pero esos son segundos, detecta si ese misil va a caer en una casa, o va a caer en el mar, o va a caer en el campo abierto. Porque
Cada misil que Israel lanza para interceptar el cohete que viene vale $50,000. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Israel tiene que pensar en segundos si interceptamos el cohete o no lo interceptamos. Claro, el día que atacaron, el día 7 de octubre, mandaron 2,000. Pero en lo que va del 7 de octubre ahora van más de 10,500. Entonces siempre alguno cae. Siempre alguno cae, alguno hace algún daño, lo que sea. Entonces Israel lo que está haciendo en este momento es defenderse de una serie de ataques. En el momento en el que los enemigos de Israel, que odian a Israel, no ataquen a Israel, se acabó la guerra. Ya no hay más guerra. Israel solamente pide dos condiciones: que no me ataquen más, porque si me atacan tengo que atacar. ¿O tú no atacarías a alguien que viene a robarte a tu casa y a violarte a tu mujer y a quemarte a tu hijo? ¿No harías nada? Así, bueno, está bien, ¿verdad? Que dejen de atacar y que suelten a los 101 secuestrados que aún están, incluidos niños de 8, 9, 10 meses, incluidos ancianos. Muchos de ellos han muerto de hambre, muchos de ellos han muerto porque se les dio las medicinas a la Cruz Roja y la Cruz Roja nunca le dio las medicinas a los que están secuestrados. Entonces, es un conflicto terrible. Ahora, ¿qué ocurre? Las cifras que dan de los que han muerto en la Franja de Gaza, ¿quién las está dando? Se nos han muerto, por ejemplo, 40,000. Si todos los palestinos terroristas están bajo tierra escondidos, ¿salen todas las mañanas a contar a los muertos? ¿Y los que están debajo de los escombros, cómo los cuentan? ¿Quién pasa esa cifra de fallecidos al mundo? Entonces, es un conflicto muy complicado que no se va a solucionar nunca. Ahora Israel, nosotros estuvimos allí prácticamente en la Franja de Gaza, veíamos los bombas, pasamos por los cohetes, por los tanques de guerra y todo. Gaza está prácticamente destruido. Cuando yo entré estaba en un pueblo llamado Netivot y yo estaba aquí con un sol y un cielo azul espléndido, y cuando llegábamos a Gaza era una nube negra, todo oscuro, todo destruido, todo roto. Y lamentablemente, claro, ¿qué es lo que ocurre? La gente del sur de Israel le daba trabajo a los palestinos. Ahora han dicho, no queremos darle trabajo a ninguno. Ahora están trayendo muchos filipinos, muchos peruanos, muchos chinos para hacer los trabajos que antes hacían esta gente, que ahora se han quedado sin trabajo, porque le mordieron la mano al que le daba de comer. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta acerca del mensaje, acerca de la enseñanza en esta mañana, que ustedes, aprovechando esta oportunidad, quieran hacerme? Si no, cantamos un par de alabanzas, oramos. Hay una hermanita que me dijo que teníamos que orar por ella, que tenía problemas. Ahí está la hermanita, sí. Problemas con sus manos, ¿no? Sí, bueno, ahora oramos por usted y por cualquier petición que pueda haber, pero no quiero que nadie se vaya con alguna duda, alguna pregunta que usted quisiera hacer acerca de, ya digo, del mensaje que hemos... No me pregunto por los extraterrestres ni por los dinosaurios, porque yo no he hablado de eso esta mañana, ¿de acuerdo? He hablado de lo que he hablado. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? Levante su mano y nuestro hermano Humberto le acerca el micrófono. Pastor, ahí en el texto que hemos hablado, capítulo 12, versículo 14. De Apocalipsis, Sí, lo que venimos estudiando, y dice, y se le dieron a la mujer, a Israel, las dos alas de la gran águila, que volase delante de la serpiente al desierto. Prácticamente está diciendo que en ese momento, cuando el pueblo va a huir, será por un avión o vía terrestre, o sea, porque... Mire, en la Biblia hay muchos animales que no eran animales, digamos, reales, que nunca existieron, pero se utilizan como ejemplo de. Le voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, Babilonia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 7, si no recuerdo mal, es representado por un león con alas. El imperio de los griegos es representado por un leopardo de 4 cabezas. El imperio romano es comparado con una bestia terrible, con cuernos, con cabezas. Satanás, en el capítulo 12, es representado como un dragón, animal que tampoco, por cierto, existió nunca. Entonces hay expresiones y hay animales que se utilizan a veces como metáfora de lo que puede ocurrir o representar. Cuando habla de las alas del gran águila, se refiere a la rapidez, a la velocidad con la que Israel tendrá que salir corriendo para salvar su vida en esta parte del desierto que Dios le ha preparado. No significa que ahora vamos a ver a los judíos con unas alas así, volando por todo Israel, diciendo, ay, mira, le salieron alas, ¿no? Entonces, es simplemente una forma metafórica de decir
con la rapidez con la que tendrán que huir al desierto, ¿verdad? Dígame, hermanita. Coja el micrófono para que así, como estamos grabando. ¿Ustedes tienen algún problema si después esta charla o estudio lo subimos a nuestros canales o nuestras redes? Si quiere le ponemos esa cosita que se le pone así en la cara a la gente. Acá hace así esas cosas, ¿no? ¿No? Ustedes quieren salir, ustedes quieren que se les vea. ¿Ah, que sí? Dígame, hermanita, disculpe. Ok, aquí lo que dice es que hubo una gran batalla en el cielo. Después de. Ahora, el capítulo 12 mezcla cosas del pasado y cosas del futuro que aún no han ocurrido, pero también relata cosas que se llevaron a cabo incluso antes de la creación de Adán y Eva. Por ejemplo, les voy a contar la primera sensación que yo tuve cuando hace muchos años comencé a leer la Biblia por primera vez desde el principio. Porque a veces leemos la Biblia, pero no lo hacemos ordenadamente, en orden, ¿no? Cuando yo comencé a leer, por ejemplo, hace muchos años, ya digo, el libro del Génesis, a mí me impactó casi instantáneamente algo, y es lo siguiente. Veo a Dios, ¿no?, creando a Adán, posteriormente a Eva, ya ha creado los animales, etcétera. Y de repente, en el capítulo 3, me encuentro a un personaje que es Satanás, utilizando, ¿no?, camuflándose en una serpiente, tentando a Eva. Entonces yo pensé que me había saltado algún versículo que no había leído bien. Entonces volví al principio y veía a Dios, veía a Adán, veía a Eva, y otra vez me encontraba con y yo digo, pero la Biblia no dice que Dios creó a ¿de dónde salió? Luego ya existía. Pero ahí no te cuenta que el Señor creó, en este caso, a Satanás, que ya estaba en la tierra, ¿vale? Entonces lo que está bien claro es, primero, que la Biblia no está en orden cronológico, no está en orden. Porque cuando se empieza a hablar de cómo Dios creó a Luzbel, la forma como lo creó, las características que le dio, es por allí, por el libro de Isaías y también por el libro de Ezequiel. Sí, pero ya han pasado siglos. ¿Quiere decir que fue allí donde Dios lo creó? No. Lo que pasa, repito, que la Biblia no está en orden cronológico. Entonces, hay un momento
que lo dice el libro de Isaías, que Satanás, viéndose tan hermoso, tan poderoso, tan sabio, porque si Dios se volcó en la creación de algo o de alguien, fue sin lugar a dudas con este personaje. Dice la Biblia que instrumentos de música, de viento, de cuerda, de percusión, sonaron el día que fuiste creado. Y te acabé como el sello de la perfección. Cuando Dios dice que esto es perfecto, ¿cómo tenía que ser? ¿Cómo tenía que ser para que Dios diga esto es perfecto? Acabado en hermosura, lleno de sabiduría. Entonces dice la Biblia que este ser, que parece ser que era como el que más acceso tenía a la presencia del Señor, se enalteció. Y ya sabemos lo que le pasa al que se enaltece, que será humillado. Dice, yo subiré y me sentaré en el trono de Dios y seré como Dios. Si te quieres sentar en el trono de Dios, quiere decir que Dios se va a tener que levantar para sentarte tú. Es un golpe de estado, diríamos hoy en día, ¿no? Entonces Dios lo arroja de su presencia, pero no se fue solo, sino que dice que con su cola, de una forma metafórica, la tercera parte de los ángeles que en aquel momento habían sido creados por Dios para servir al Señor, fueron arrojados a tierra juntamente con él. Dios lo expulsó de su presencia, pero durante mucho tiempo tenía todavía acceso, no autoridad ni influencia, pero acceso a la presencia del Señor. El libro más antiguo de la Biblia no es el Génesis, es el libro de Job. Y dice la Biblia que hay un momento en el que los ángeles, la creación de Dios, se presenta delante de Dios para rendirle cuentas. Y el Señor ve a Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Y le dice, vengo de rodear la tierra. Y le dice, sí. Y si das tantas vueltas por la tierra, ¿no te has dado cuenta que por ahí hay un hombre que se llama Job, que es perfecto en sus caminos, que no hay otro como él? Y Satanás lo había visto y le dice, sí, claro. ¿Cómo no va a ser tan bueno y tan bendecido y tan lleno de tu presencia y tal, si tú lo has honrado y lo tienes protegido, lo tienes rodeado? Pero quítale esa protección para que veas cómo te demuestro que él te maldice en tu propia cara. Se ve que Satanás, aunque ya había sido arrojado de la presencia del Señor, todavía tenía acceso a la presencia del Señor. Y hubo una guerra en el mundo espiritual. Prueba de ello, que cuando comenzamos a leer la Biblia desde el principio nos encontramos con una primera y gran incoherencia, y es la siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que Dios crea tiene que ser perfecto, porque Él todo lo que hace lo hace bien. Pero el versículo 2 dice, pero la tierra, que dice en el versículo 1 que ya la había creado, estaba desordenada y vacía, que es una pésima traducción, porque si está vacía no puede estar desordenada. Pero eso es lo que dice en español. Estaba vacía y al mismo tiempo desordenada. Bueno, ¿cómo se desordenó? ¿Cómo se deterioró la creación de Dios? Porque este ser tremendo cayó sobre la tierra. Y dice la Biblia que había una parte, la faz, la cara del abismo, era donde Satanás estaba, y en la otra parte era donde Dios obraba y donde Dios trabajaba con el hombre, ¿verdad? Lo cual quiere decir que esa guerra espiritual existió antes de y seguirá hasta el final de los tiempos, con la gran ventaja de que esa batalla ya ha sido ganada por la sangre del Señor Jesucristo. Pero Él fue arrojado de la presencia de Dios. Y si quieren ver la realidad del mundo espiritual, cómo funciona el diablo en el mundo espiritual, sobre todo cuando te pones a orar, vete al libro de Daniel. Y te vas a encontrar a Daniel orando y de repente se le presenta el arcángel, uno de los arcángeles le dice, desde que te pusiste a orar al principio, tu oración subió. Sí, pero yo no solamente quiero que mi oración suba, sino que la respuesta venga. Dice, pero el príncipe, en este caso de Persia, porque era el reino que gobernaba en ese momento, se me opuso y tuve que decirle a Miguel que me ayudara, y yo he venido para hacerte saber las cosas que han de suceder pronto. Y ahí te das cuenta que hay un conflicto, una guerra espiritual brutal. Yo creo que en este momento todo lo que está pasando en el plano natural es simplemente una sombra, es un reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual. Si tú haces con tu mano así, hay una sombra, pero la sombra no soy yo. Por encima de la sombra está la mano verdadera, ¿no? Entonces lo que estamos viviendo es simplemente un reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual. Mira, cada vez que Dios ha ido a hacer algo grande en el mundo, siempre hay un conflicto espiritual tremendo. Aparición de ángeles, movimiento de demonios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en los últimos tiempos es verdad que van a ser tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de guerras, de rumores de guerras. Hay una lista tremenda en Mateo capítulo 24 de las cosas que van a aparecer. Pero también va a ser un tiempo en el que vamos a ver mucho la presencia y la gloria de Dios.
porque va a llegar un momento que todos nuestros recursos no van a ser suficientes para poder sobrevivir en esta etapa de la historia. Yo creo que vamos a ver momentos en nuestras casas en la comida se va a multiplicar. Señor, ya no tengo más, ya no tengo más comida. Y en ese momento vamos a orar y Dios va a multiplicar, como lo hizo antaño. Estoy plenamente convencido, cuando aquella pobrecita viuda dice, ya no tengo nada más, dice, yo he venido para proveer tu necesidad. Así que yo creo que vamos a entrar en una etapa muy, muy interesante, pero hoy tenemos una gran ventaja, y ahora te doy lugar, y es que tenemos los medios de comunicación, que a veces más que informar nos desinforman, pero por lo menos en tiempo real podemos ver lo que está ocurriendo en la otra parte del mundo y saber que la palabra se está cumpliendo de una manera tremenda, ¿verdad, hermanita? Pastor, los acontecimientos en Israel, cuando haya la guerra, todos los creyentes, los que vivan allá, van a tener que huir y van a estar allá presentes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el resto de los creyentes que están fuera de Israel? ¿También ellos van a ser atacados? Porque si no, entonces solamente son los que están en Israel. Bueno, la Biblia en el capítulo 12 de Apocalipsis que leímos hoy, dice que los que huyen al desierto donde el Señor los va a guardar y a proteger de una manera sobrenatural, es a la mujer, es decir, al pueblo de Israel. Pero viendo que no ha podido con ella, después va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y dónde está esa descendencia? ¿Solo en Israel? ¿Y nosotros dónde nos metemos? Es decir, que la persecución de los cristianos va a ser en cualquier lugar donde haya un cristiano. ¿O qué se creen? ¿Que todos estos que están por la calle con el teléfono en la mano no están esperando la orden para decir a por ellos? Nosotros hemos recibido el mes pasado 7.000 musulmanes en una isla que viven 3.000 personas. En una isla que es así, que es la isla del Hierro, donde viven 3.000 personas muy mayores, hemos recibido 7.000. Y cuando bajan de las barcas, no bajan hechos polvo, destruidos, sino bajan con su iPhone, bien fuertes, llamando a la madre, ya llegué, ya estoy aquí. Allí está la Cruz Roja, la Guardia Civil, la policía, este y el otro. ¿Y esos jóvenes a qué vienen? Si no hablan el idioma, si no van a trabajar en nada, y lo sabemos, ¿a qué vienen? Si la inmensa mayoría de ellos son musulmanes, ¿a qué vienen? A conquistar lo que ellos dicen que nosotros les hemos quitado. Porque ellos tienen dos formas de conquistar. Por ejemplo, quieren empezar por España. Ellos lo llaman el Andaluz. Porque España, y es la realidad, durante 800 años fue territorio musulmán. Mahoma venía desde Medina. Mahoma fue una persona que utilizó la violencia para extender el Islam. No fue como el Señor Jesucristo, que utilizó la palabra. Mahoma utilizó digamos, los conflictos, la guerra, ¿no? Y él fue conquistando, saltaron a España, conquistaron poco más de la mitad de España y estuvieron 800 años. Y los árabes que en aquel momento estaban en España no eran tan agresivos, no eran malos. Ellos fueron, por ejemplo, los que trajeron la aritmética. El número 0 no existía. Utilizábamos los números de los romanos y eran personas muy cultas. Por ejemplo, hay un famoso rabino que yo he leído todos sus libros, que nació en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en Andalucía, que se llamaba Rambán, o Moisés Maimónides, que él todos los escritos que hacía los escribía en árabe. Era una cultura muy... Pero cuando llegaron estos a imponer el Islam, pues todo cambió radicalmente, ¿no? Entonces comenzó una persecución tremenda y bueno, ellos fueron expulsados. El último lugar, el último reducto que les quedó a los musulmanes fue la ciudad de Granada. Perdieron el califato, perdieron Córdoba, perdieron todo. Y en Granada los reyes católicos, que eran terribles. Los reyes católicos eran todo menos católicos. Tenían una hija que se llama Juana la Loca, que era la Juana, para mí, la endemoniada. Era Juana la endemoniada. Los reyes católicos le dijeron al que estaba allí, en Granada, si te rindes, les perdonamos la vida. Entonces el hijo del califa de Granada salió llorando por las puertas de la ciudad y el padre le dijo, no llores como mujer lo que no has sabido defender como hombre. Se rindieron y los españoles cogieron y les cortaron la cabeza y el cuello a todos. Entonces ellos siempre han querido vengarse y ocupar otra vez el territorio del Andaluz, de España. Y entonces tienen dos sistemas, o la guerra, la yihad, que es lo que ellos llaman la guerra, la yihad. No se olviden que la palabra Hamas, del grupo terrorista Hamas, significa violencia en árabe. Entonces ellos quieren conquistar Europa de dos formas, o por la yihad o con el vientre de nuestras mujeres. ¿Qué significa eso? Bueno, los europeos cada vez están envejeciendo más.
Las naciones, por ejemplo, árabes o los que viven en Europa, tienen un montón de hijos. ¿Qué familia europea hoy en día tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9 hijos? Ninguna, ¿no? Entonces, se va multiplicando y es simplemente cuestión de matemáticas, ¿no? Si cada vez somos más, esta gente cada vez son menos, mañana nos metemos en el colegio, mañana en la universidad, pasado en el ayuntamiento, pasado en el ejército, pasado somos alcaldes, mañana somos gobernadores, y llegará un momento que ellos tendrán que adaptarse a nosotros y nosotros no a ellos. Pero es que esto suena chino, si es que ya está pasando. Ya está pasando. Hay colegios donde no se puede prohibir el velo, se ha cambiado todo el menú de las comidas de los niños porque ofende a fulano, se han quitado crucifijos y cruces de muchos pueblos porque ofende a no sé quién. Entonces, ellos no se adaptan, ellos se aprovechan de las ventajas de Europa, que hay muchas ventajas, mucho más que en sus países, pero al mismo tiempo quieren imponer. Miren, aquí en Bélgica hay barrios, hay zonas donde todos son de ellos. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Pero no solamente en Bélgica, vayan a Francia. Los hermanos que viven en Francia, te podían contar, ¿no? Vayan a España, vayan a Inglaterra, vayan a Italia. Entonces es una invasión, entre comillas, de momento tranquila, hasta que se les dé la orden de atacar. Ni más ni menos, esa es la pura realidad. ¿Y quiénes son después de los judíos los que están en el punto de mira? Los que creen en el Dios de los judíos, nosotros los cristianos. Nos guste o no, es la pura realidad, es la pura realidad. Si no es que tenemos el mismo Dios, mentira. Pregúntale a un musulmán, ¿cómo se llama tu Dios? Alá. Ok, vale, vamos a suponer que Dios se llama Alá en árabe y en español se llama Dios, vale. Venga, hasta ahí lo acepto. Una pregunta, ¿tú crees que Dios tuvo un hijo? No. ¿No crees que Dios tuvo un hijo? No. Entonces no puede ser el mismo Dios porque mi Dios tuvo un hijo que se llamó Jesucristo. ¿Tú crees que Jesucristo murió en la cruz y resucitó el tercer día? No. Entonces no estamos hablando del mismo Dios. No estamos hablando del mismo Dios. Para nada. En el Corán una mujer vale menos que una cabra. En la Biblia dice, respetad y amad a vuestras mujeres. Entonces, no hay muchas cosas en común. Yo diría que muy pocas en común. Bueno, es verdad que el Corán menciona, por ejemplo, a María. El capítulo más largo del Corán se llama Miriam, que habla de María. Y el personaje más mencionado en el Corán es Jesucristo, con otro nombre, ¿no? Pero son dos cosas completamente opuestas, completamente opuestas. ¿Por qué? Porque en la Biblia el centro de todo es el Señor Jesucristo y en el Corán es Mahoma. Entonces, ¿quién tiene que ceder? ¿Quién tiene que decir, tú tienes razón o yo no tengo razón? ¿Quién tiene que ceder? Entonces, ¿cómo se están alcanzando a musulmanes? ¿Saben cómo? Presentándose personalmente Jesucristo a sus vidas. Y está pasando de una forma increíble. Hay así de musulmanes que están teniendo un encuentro personal, físicamente, con el Señor Jesús, como les pasa a los judíos. Vete a predicarle de la Biblia a un judío, no te hace ni caso. Bueno, y si eres mujer, ni te oye. Entonces es por revelación. La Biblia dice que para el judío la predicación, la palabra de la cruz es locura. Y hay otra forma de evangelizarles que no es la tradicional, la que nosotros conocemos. Entonces vienen tiempos muy interesantes, sin lugar a dudas. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nos hemos conformado con tener buenos cultos, buenas predicaciones, canciones bonitas, nos hemos encerrado en nuestros templos, estamos contentos, nos conocemos, somos amigos, un hermano viene de Holanda, el otro viene de Francia, gloria a Dios, qué bonito, mientras que ellos, la prioridad es evangelizar un continente, alcanzar un continente. ¿Quién piensa hoy en evangelizar? Ayer me decía una hermanita que está en una iglesia de 400 miembros aquí aquí en Bélgica, y cuando ha propuesto salir a las calles a evangelizar, han salido 3. En una iglesia de 400. Nadie piensa en evangelizar, nadie piensa en irse a un barrio como este, que es un barrio muy pintoresco, ¿han visto, no? Barrio muy bonito, ¿no? No sé, hay mucho movimiento así, uno le entrega una cosa, otra. Uy, qué generosidad hay en este barrio, oye, uno le entrega dinero, el otro le entrega otra cosa. Qué bonito, qué generosidad hay en este barrio, ¿no? Además, en todas las calles hay mucha gente que te dan cosas, tú le das otra. Dios, qué cosa tan interesante, ¿no? ¿A quién se le ocurre salir por una calle de esta a evangelizar, a decir que el Señor te ama? A nadie se le ocurre, a nadie. Pero alguien tendrá que hacerlo, digo yo. ¿O solamente queremos ser los que estamos aquí? ¿O queremos ganar el mundo para Cristo? Uy, es que si salen nos insultan, si salen nos pegan. Pues entonces, hazte mormón, hazte musulmán. Pero el cristianismo siempre ha sido algo contracorriente. Y hay que ser valientes, y Dios busca gente valiente. Así de claro. Bueno, si no hay más preguntas. ¿No? ¿Usted, hermana? Venga, la última pregunta. ¿Usted? Bueno, a menos que haya otra persona. ¿Usted también?
No, yo digo la hermana de atrás. No se asuste, no se asuste. Pastor, Dígame. hace poco dijo que el libro de Job era antes de Génesis, ¿o me equivoco? No, el libro de Job es el más antiguo de la Biblia. No, no es el... Yo me equivoqué entonces. Lo que pasa es que se pone el libro del Génesis al principio porque la palabra Génesis, que en hebreo Bereshit, significa el principio, o un principio, mejor dicho, un principio. Pero no porque sea el más antiguo. Date cuenta que el libro del Génesis lo escribió Moisés. Ujú. Y Job fue antes de Moisés. Por lo tanto, el orden tenía que haber sido puesto en el primer libro de la Biblia, el libro de Job, no el libro del Génesis, que lo escribió Moisés en el desierto, cuando salen de la esclavitud de Egipto. Sí, porque alguien me preguntó, bueno, también tengo las dudas, que ¿por qué Caín, si Adán y Eva fueron los primeros hombres sobre la tierra, Ujú. por qué cuando Caín mató a Abel, Caín se fue lejos y fue con una maldición? Sí. Si que alguien lo matara iba a ser maldito. Claro, ¿quién lo iba a matar si solamente estaba el padre, la madre y él, no? Sí. Claro. Esa es una pregunta típica. ¿Y con quién se casó Caín? ¿Se acostó con su madre entonces? Sí, esas son preguntas que muchas veces se hacen porque tiene una explicación. Intentaré darla lo mejor posible. Mire, en primer lugar, lo que nosotros leemos así por encima, en 5 minutos, pasaron siglos. No es que Dios creó a Adán y a Eva, al día siguiente pecaron y son expulsados del jardín del Edén. Puede ser que Adán y Eva estuvieron muchísimo tiempo dentro del jardín del Edén, sin pecar, sin desobedecer al Señor, ¿vale? Y luego otra cosa, cuando en la Biblia, en hebreo, dice, y la mosca, no sé si es musulmana, cristiana, pero siempre viene al mismo, ¿eh? Nunca va a la gente, siempre viene al mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Será que soy muy dulce, no? Por no decir otra cosa, ¿no? Bueno, da igual. El Señor la reprenda. Ay, Dios mío. Cuando la Biblia dice que, por ejemplo, Eva se quedaba embarazada y nacía, en hebreo dice y otro más. En español no lo dice, y otro más. Puede ser que nacieron Caín y una hermana. Y nació Abel y otro más. En hebreo hay esa no es una palabra, es como una señal, como una indicación de que hubieron dos en el parto, pero solamente habla de uno, porque la hermana no tiene nada que ver. Entonces no es que se acostaron todos con la madre, sino que hubieron muchas personas que habían nacido, y repito, lo que leemos en 10 minutos, pues hubo mucha reproducción, pero la Biblia no habla de todos los habitantes que vivieron en la tierra, sino habla única y exclusivamente de los que tienen que ver directamente con la historia bíblica, ¿vale? Entonces, Caín cuando huyó dice, uy, pero el que me vea me va a matar. Y tú dices, ¿pero quién te va a matar? Es que ya había nacido mucha gente, había pasado muchísimo tiempo. ¿A qué edad mató Caín a Abel? A lo mejor lo mató con 70, 80 años, con 100, yo qué sé. Y en ese tiempo hubo reproducción. Uy, pero es que no sabemos los hijos, los nombres. Claro, es que la Biblia no es un libro que te habla absolutamente de todo. Entonces el Señor tuvo tanta misericordia de Caín que le dijo, te voy a poner una marca para que cuando vean esa marca no te maten. Incluso dice que lanzó una maldición contra aquel que matara a Caín, ¿verdad? Así que, ya te digo, la Biblia no cuenta absolutamente todo. Por ejemplo, ¿cómo se llamaban las esposas de los discípulos? No estaban ninguno casado. Hombre, si Pedro tenía suegra, tenía que estar casado, ¿no? O tenía suegra, este era medio tonto, tenía suegra pero no tengo mujer. Aquí ya veo que no me encaja, ¿no? Si tiene suegra es que está casado. Pero ¿y la mujer cómo se llamaba? ¿Y los hijos de Pedro? No me digan a mí que en aquella época, como hoy en día, los judíos no tenían un montón de chiquillos. Pero no se habla nada. Tomás el Dídimo. ¿Saben que Jesús tenía un discípulo que se llamaba el Dídimo? ¿Qué significa Dídimo? ¿Gemelo? ¿Y el hermano gemelo de Tomás? No sé cómo se llamaba, pero tenía otro hermano. Y las esposas, y los hijos, y los nietos. Hay tantas cosas que la Biblia no dice, ¿verdad? Pero, lógicamente, ahí están, ¿verdad? Entonces, con los primeros habitantes pasa exactamente lo mismo. Sí, tenemos Caín, Abel, y no nació ninguna chica. No nació ninguna mujer, solamente había una mujer en el mundo, era Eva. Pobrecita, ¿no? Había otras mujeres, otras hermanas, pero que la Biblia no habla de ellas directamente. Pero, lógicamente, estaban. Sí. Es que, bueno, ok. Claro. Job vivía si no recuerdo mal, lo dice en el libro de Job, vivía en una zona
Déjeme un segundo. Claro, es que a veces me hacen preguntas y tengo que ir a la Biblia, lógicamente, ¿no? Job vivía en la tierra de Uz, si no recuerdo más. ¿Eh? Ok, hubo en la tierra de Uz, ¿esto dónde es Uz? Esto es Kuwait. Y el jardín del Edén no estaba en Kuwait. Entonces, esta historia de este personaje, aunque fue no antes de Adán y Eva, lógicamente, no fue antes de Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros. Pero Job fue mucho antes que Moisés, y antes que Abraham, y antes que toda esa gente. Pero él no vivía en esa parte del mundo donde Dios va a comenzar a tratar con el hombre, sino que vivía en una zona lejana y distante como era la tierra de Uz, que es hoy en día lo que sería Kuwait. Como por ejemplo Abraham vino de Irak. Abraham vino de Irak, él no era judío, lo llamaban el hebreo. Dice, pero ¿cómo lo llamaban el hebreo si él no era judío? Si el hebreo es el idioma que hablan los hebreos, porque Ibrit, que se traduce por hebreo, significa el que viene detrás del río. Ibrit, estaban los dos ríos, ¿no? El Tigris y el Éufrates, y en medio estaba Mesopotamia, que es tierra entre aguas. Y entonces el que cruzaba el río, que fue Abraham que cruzó el río para poder venir a Canaán, se le llamaba el Ibrit, el hebreo. Después de ahí viene el idioma hebreo. Pero en principio hebreo era el que cruzaba el río. Bueno, son tantas cosas, no sé si se van a acordar de todo, ¿no? Pero bueno, dígame. Espera, que estamos... ¿Ves cómo van surgiendo preguntas? Y es bonito porque oyendo preguntas se aprende. Esto es una especie de pastor online en directo. Pero si yo te escucho decir eso, que Abraham era de Irán. De Irak. Entonces los judíos tienen sangre iraní. Hombre, es que en el Antiguo Testamento dice, tu padre fue... hay un versículo que el otro día lo leía, creo que era en Jeremías, tu padre fue amorreo o sirio. Es decir, claro, vamos a ver. Que ellos son hermanos, no de la fe, pero en sangre. ¿Cómo? Son hermanos de sangre. Mira, De descendencia. Abraham no era judío porque Israel todavía no existía. Exacto. No existía ese pueblo. Abraham, si supongamos que era de Ur de los Caldeos, que sería el equivalente a Irak hoy en día, él se casa con una mujer de allí y cuando él viene a Canaán, bueno, ellos no pueden tener hijos, tú sabes que ella era estéril, ¿verdad? Hasta que tiene un hijo, se llamó Isaac, que ya nació allí, nació en lo que sería Canaán, todavía no se menciona Israel. La primera vez que sale el nombre Israel en la Biblia es en la tercera generación, es con Jacob. Primero fue Abraham, después fue Isaac y después fue Jacob, al que le cambió el Señor el nombre por Israel. Por lo tanto, mira, todos esos pueblos están emparentados. Pero las costumbres también son sí, iraníes. No es que sean costumbres iraníes, son costumbres de Oriente Medio. Por ejemplo, todos comen hummus y se pelean. No, saben lo que es el hummus, ¿no? La pasta de garbanzo. Pero eso lo comen los árabes, lo comen los judíos, lo comen los yemenitas, lo comen son culturas muy parecidas. La música, por ejemplo, dentro del judaísmo hay tres grandes líneas. La principal son los sefardíes. Hay judíos que son sefardíes. Sefarad es España. Saben que España está mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Romanos, dice cuando vaya a España, y pone así España. Pero en el Antiguo Testamento se menciona el nombre antiguo, el nombre bíblico de España, que es Sefarad. Dice que los cautivos de Sefarad poblarán las ciudades del Negev, ¿vale? Y lo menciona en el libro de Abdías. Entonces, los judíos que nacían en España, ¿verdad?, se llaman los judíos sefardíes, son los de origen español y portugués, que son mayoritarios. Luego los que nacían y se criaban en Europa del Este son los askenazíes, que son los polacos, los ucranianos, los rusos, todos esos países. Y luego están los Mizraín, Miriam, Elena, pregúntale a Miriam un momentito. Los Mizraín, bueno, están los de países árabes. Son las tres grandes ramas. Kenazíes, Europa del Este, sefardíes, España y Portugal, y luego están los que vienen de países como por ejemplo Arabia Saudita y esos países de tipo árabe, ¿no? Entonces las costumbres son muy parecidas. Ahora, por ejemplo, en el acento, ¿un argentino entiende a un español cuando habla? ¿Cómo que no? Lo que no entendemos somos nosotros a ellos, ¿no? Pero, ¿no? Pero hablamos diferente, ¿verdad? Hablamos diferente. O un ecuatoriano, un boliviano, un chileno, hablamos español, pero luego hay un montón de palabras, un montón de expresiones, el folclore, las costumbres, la gastronomía, tantas cosas que son diferentes, pero nos entendemos.
Dentro del mundo del judaísmo hay diferentes costumbres, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú ves a un judío vestido, tú sabes, si entiendes, ¿no? Tú sabes si este es sefaradí o si este es askenazí. Lo conoces al momento, incluso por la forma como oran. Por ejemplo, los judíos askenazíes, el hebreo solamente lo utilizan para los rezos, para cuando van a la sinagoga o leen la Biblia. Ellos hablan el yidis. El yidis es una mezcla de alemán y hebreo. Es como una especie de idioma inventado por ellos. Y ellos lo hablan, pero los sefaradíes no hablan ese idioma. Sin embargo, yo he conocido en Israel judíos procedentes de los españoles de hace 500 años que hablan el idioma de Cervantes. Hablan el castellano antiguo. Yo tengo una Biblia que fue la primera que se hizo en el siglo XVI, que es la famosa Biblia del Oso, la primera vez que se tradujo la Biblia, que por cierto no dice la tierra estaba desordenada y vacía, no dice eso. Dice la tierra estaba desadornada. Ay, pues es verdad, no había nada, no había sol, no había luna, no había nada. Estaba desadornada y vacía. Y tú la puedes leer. Pero hombre, ¿quién habla hoy en día así? Por ejemplo, nuestro idioma, el idioma que hablamos todos, el español, la H ha perdido su sonido. La H es simplemente cuestión ortográfica. Podemos decir la palabra hermano o escribir la palabra hermano con H o sin H. Pero se pronuncia igual. Pero es que la H era la F en el castellano antiguo, que es la que mantienen, por ejemplo, los gallegos, que hablan con la F para hacer referencia a la H. Dice que es una letra muda. Entonces, ¿para qué se inventó la H si es muda? Si no sirve para nada, ¿para qué la tenemos? Es como aquel niño que dice, papá, tengo que hacer una redacción para el colegio y no sé cómo se escribe la palabra viaje. ¿Cómo se escribe, papá? ¿Con B corta, B larga? ¿Cómo es la cosa? Y el padre, que era más bruto, le dice, bueno, hijo, depende. Papá, ¿cómo que depende? Bueno, hijo, depende si el viaje es largo o el viaje es corto. Si usted va a un viaje corto, póngalo con la B corta. Y si usted va a un viaje largo, ponga la B larga. Bueno, papá, está bien. Y el niño vuelve otra vez y dice, papá, otra pregunta. Y otra pregunta más, ¿qué te pasa ahora? Papá, ¿y si el viaje es de ida y vuelta? Y se la pone con la W, con la W. Las costumbres varían, pero sin embargo se parecen mucho entre ellos. ¿Sí? Muy bien, hermanos, espero que hayan podido aprender algo. Lo más importante de todo es velar y orar para que estas cosas no nos sorprendan como ladrón en la noche. Que no diga, ay, yo no sabía. Bueno, la ignorancia no le va a salvar. Me acuerdo una vez que un policía me puso una multa y le dije, ay, yo no sabía que no se podía estacionar acá. Y me dice, pues ahora lo sabe. Dice que el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de la misma. Es que yo no sabía que no se podía ir a tanta velocidad. Ah, mijo, pues eso no es problema mío. Lo hubiera aprendido. Entonces, es que yo no sabía que el Señor viene pronto. Yo no sabía que teníamos que prepararnos. Ah, bueno, pero mire, aquí está. La misma Biblia que usted tiene es la misma que yo tengo. Las mismas letras, los mismos capítulos, los mismos libros, todo. Simplemente cuestión de estar informado y de prepararse y darnos cuenta de que ya no hay tiempo que perder. Además, algunos de los que estamos aquí, no todos, pero algunos de los que estamos aquí, ya nos queda menos vida de la que hemos vivido. ¿Sí o no? Hay algunos que todavía les queda más vida, ¿no?, de la que han vivido. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo no creo que vaya a vivir 63 años más. Sinceramente. Ni me queden 40 años más de ministerio. Entonces, lo que hay que hacer es, como dice la Biblia, aprovechar el tiempo. Ser selectivos y decir, yo no voy a dedicar el tiempo en eso porque ya ni tengo tiempo ni ganas. Yo sé que a veces hay una etapa en la vida que uno lo quiere probar y esto y aquello, pero hay momentos en los que ahora, como creyente, uno tiene que decir, eso no conviene. Eso no edifica, eso no nos sirve para nada, estamos perdiendo un dinero que lo podríamos invertir en otra cosa y los tiempos se acortan y el Señor... Porque mire, seamos sinceros, lo que hemos leído y predicado durante años en algún momento tenía que cumplirse. Hemos leído la gran tribulación, el anticristo, el Armagedón. Bueno, hermanos, leemos, pero ¿esto cuándo se cumple? Yo me acuerdo que una vez me encontré un grupo de hermanos en el Muro de los Lamentos, allí en Jerusalén. Estaban allí con unas guitarritas cantando y tal, un grupo de... no sé, eran de Puerto Rico y tal. Y estaban orando y reprendiendo al diablo para que no viniera el Armagedón, para que no viniera el anticristo. Reprendiendo al diablo para que no viniera... Y yo decía, Dios mío, pero si lo que tiene que hacer es que venga ya todo y se rompa todo y nos vamos con el Señor. Pero ellos pensaban que orando no se iba a cumplir la palabra. Y la palabra se va a cumplir. Tarde o temprano la maldad se va a multiplicar. Y tarde o temprano el anticristo vendrá y el falso profeta y lo que hemos leído durante siglos o durante años, pues se va a cumplir.
Y si nos ha tocado a nosotros, pues el Señor nos dará la gracia para poder soportar la hora de la prueba, como nuestros hermanos de otras épocas de la historia. Imagínense haber nacido o haber vivido en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Imagínense ustedes que viven aquí en Europa, en Bélgica, Holanda, y que llegan las tropas de los nazis. No, ¿y ahora qué hacemos? Pero es que hubieron hermanos que murieron en la época de los nazis aquí en Europa, y pastores. Yo tengo libros de pastores que los torturaron y los mataron en los campos de concentración por ser cristianos evangélicos, por no apoyar, porque los que apoyaban al régimen se salvaban, pero los que hablaban en contra de aquellas matanzas, pues los mataban. Pero gracias a Dios que no vivimos en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y menos mal que no nacimos en el siglo I, porque si no llegaba Nerón y nos crucificaba y nos quemaban a todos. Pero es que resulta que nos está tocando vivir en una época en la que puede ser que otra vez se metan con nosotros y otra vez nos persigan. Entonces, hermanos, que el Señor nos dé la gracia para poder dar un buen ejemplo y un buen testimonio y mantener la fe hasta el final. Y como dijo Pablo, he acabado la buena carrera, he peleado la buena batalla, he mantenido la fe. Eso fue lo que yo pregunté cuando estaba en la escuela bíblica. ¿Por qué no me enseñaron que hay A, B y C? ¿Por qué solamente me cuentan lo que a ustedes les conviene y no me cuentan todo? Bueno, ustedes saben que una de las formas de que el pueblo se mantenga en la ignorancia es cortarle la información. Lo hacen los políticos, lo hacen muchas personas. Y hay muchas personas que dicen, no oiga ese pastor, no lo oiga, no lo vea. No lea ese libro. Eso es lo que hacían los católicos hace siglos en España. No lean, porque los que entendemos somos nosotros, ustedes son ignorantes, ustedes no saben nada, ¿no? No dejes que nunca nadie te corte la información, usted tiene que ser un preguntón, una persona analista, una persona que quiera conocer y profundizar en las verdades bíblicas, así es que no deje que nadie hipoteque y controle su vida y le robe su libertad, que a Cristo le costó la vida. Amén, hermanos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Hermanita, acércate ahí con el micrófono y prestamos atención a la pregunta de la hermana. Pastor, bueno, no sé si aquí el Apocalipsis está en orden cronológico, porque cuando habla de la multitud de ropas blancas se habla de los que son salvados en la gran tribulación, ¿verdad? Pero las trompetas están a partir del capítulo 8 hasta el 11. La séptima trompeta recién está en el capítulo 11. O sea, cuando habla de estos, de la multitud de ropas blancas, nosotros, digamos, la iglesia va a ver todavía esto de la matanza que va a haber, porque los lavados de las ropas blancas son que los matan, no les cortan la cabeza y todo. Los mártires. Entonces, sí, los mártires. Entonces nosotros, la iglesia, también vamos a ser parte de esa época. Ok, mire, el tema del Apocalipsis es bastante curioso, porque esa visión que el apóstol Juan está teniendo sobre esa multitud incontable de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, no existía, como dije anteriormente, en la época del apóstol Juan. Es simplemente un adelanto, un anticipo de lo que va a ocurrir con multitudes de personas que cuando empiece la gran tribulación, la primera parte, van a tener la opción de convertirse y de salvarse. Es decir, yo te voy a dar un anticipo de la cantidad de gente que se va a convertir por influencia de los 144.000 testigos, de los 2 testigos que predican en la ciudad de Jerusalén, multitudes incontables, pero esto guárdatelo ahí porque aún no ha empezado. Ahora vamos al paso 1, al paso 2, al 3, al 4 y al 5, y ahí es donde empieza la historia. Es como cuando vamos a ver una película en Netflix. Usted elige la película y pone abajo, ver tráiler. ¿Lo han visto? Y entonces yo muchas veces veo el tráiler. Si no me gusta el tráiler, ya no veo la película. Pongo el tráiler y salen unas escenas y tal, que el chico, la chica, que el coche se cae, que no sé qué, que no sé cuánto, y dice, uy, está bonita la película. Ahora vamos a ver la película. El tráiler no es la película. La visión de Juan de la multitud es el tráiler, pero la película aún no ha empezado. ¿Me entendió? Pues me acabo de inventar la respuesta ahora mismo, hermana.